Listo. Entonces, con respecto a los acuerdos de la formación, vamos a manejar los mismos acuerdos de siempre. Por favor, tratar de mantener los micrófonos cerrados. Se va a usar el chat de la conferencia, pero pues como yo voy a estar compartiendo la pantalla, no voy a poder estar tan atenta al chat. Entonces, en dado caso, cuando se dé el espacio de preguntas, levantar la mano para mantener el orden. Cuando se habiliten los espacios a lo largo de la presentación, hacerlo de una forma respetuosa, sin interrumpir a nuestros compañeros. Entonces, con respecto a los canales de comunicación, hoy tuvimos el primero, se va a manejar por horas, de 9 a 10 la ficha 75, de 10 a 11 la 76 y de 11 a 12 la 77. ¿Listo? Para que lo tengan presente. En caso de cualquier inquietud que tengan, yo voy a estar muy atenta. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que concierne a lo que es ofimática. ¿Alguno, ¿A alguno le suena este concepto? ¿Le es familiar? ¿O, ¿O qué idea les llega cuando nosotros hablamos de ofimática? Los escucho. Es la palabra ofimática, pues esto referente a lo que va con el tema de, pues de internet, ¿sí? Sí, sí. Hace Entonces, referencia. sí, señor. Entonces, Para mí efectivamente, son como herramientas que facilitan unas tareas y las hacen como más rápidas, más ágiles. ok, sí, señora, sí. Entonces, tienen razón los dos. Entonces, nos vamos a referir a un conjunto de técnicas, efectivamente, como dice la compañera, de herramientas digitales que nos van a servir ¿para qué? Para poder crear, para poder gestionar, analizar, comunicar diferente tipo de información. Entonces, va a integrar lo que va a referir al software, que ya conocemos, ya tenemos idea más o menos de qué es el software. ¿Quién recuerda qué es el software? El software, profe, pues es una herramienta que nos sirve para, no recuerdo, se lo vi hace poco. El software es como la parte no tangible y se refiere más que todo como a programas y sí, como la parte que no se puede tocar del computador. Exactamente, exactamente. Entonces va a ser todo lo contrario al hardware, que el hardware se va a referir a toda la parte física del equipo en el que yo voy a trabajar, ¿cierto? Entonces va a integrar estos dos componentes, el tangible y el no tangible, con lo que es el Internet, con lo que son los motores de búsqueda y el almacenamiento. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Como lo dijo la compañera, facilitarnos, optimizar procesos, mejorar nuestra productividad y facilitar el trabajo individual y colaborativo. Entonces, hay que tener en cuenta, chicos, que cuando nosotros hablamos de lo que refiere a la ofimática, no nos vamos a referir solamente a trabajo en Word, en Excel, en PowerPoint, en herramientas Office, ¿cierto? Sino a todo ese ecosistema de herramientas que normalmente nosotros usamos para trabajar con información. Entonces van a ser esas herramientas que nosotros usamos, desde escribir hasta buscar datos, guardarlos, compartirlos, procesarlos, entre otros, ¿cierto? Entonces, la ofimática, ¿qué va a hacer? ¿En qué se va a apoyar? En los recursos que me va a dar a mí el ordenador o lo que nosotros conocemos como equipo o como computador normalmente, en el software disponible y en el acceso a Internet, que fueron los elementos que nosotros nombramos, que son los elementos que se van a integrar. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Cómo estas herramientas van a interactuar con el equipo, cómo van a optimizar tareas, cómo van a formar parte del trabajo real en cualquier empresa, ¿cierto? Cómo lo vamos a aterrizar nosotros a nuestro entorno laboral. Entonces, ahí es muy importante porque si hoy en día cualquier profesional no maneja bien estas herramientas, podría decirse que está fuera del mercado, que va a estar obsoleto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la relación entre la ofimática y los recursos que a mí me ofrece el ordenador según lo que nosotros hemos hablado? Entonces, cuando nosotros nos referimos a hardware, que va a ser esencial, vamos a tener diferentes características, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la CPU, esto va a intervenir o va a definir qué tan bueno va a ser el procesamiento de las tareas que yo voy a desarrollar. Si, por ejemplo, la RAM es baja, ¿quién me dice que es la RAM o qué asocian con la RAM? La RAM es como una memoria que tiene el PC, como una memoria de almacenamiento. Exactamente. Y si es pequeña, el procesamiento va a ser igual de lento. Es decir, si por ejemplo si yo por ejemplo estoy trabajando en Excel con macros supremamente grandes y la RAM es muy corta, es muy pequeña, el computador a mí se me va a volver lento. Si el almacenamiento, por ejemplo, yo lo tengo muy lleno, no va a guardar correctamente los datos. Si el procesador es débil al abrir yo pues varias ventanas de trabajo que sea colaborativo, que sean trabajos muy robustos, perdón, el trabajo se va a volver una tortura y no va a ser eficiente. Cuando hablo, por ejemplo, de periféricos, los periféricos a qué se van a referir, a los teclados, al ratón, a todas estas, a estos componentes externos al computador. ¿Para qué me van a servir o de qué manera me van a apoyar a mí en este proceso? Me van a permitir convertir la información física, la información digital en física y manejarla también de una manera viceversa, ¿sí? Entonces, esto me va a ayudar a tener unos buenos componentes de hardware, me va a ayudar a que la ofimática funcione con fluidez, ¿sí? Que no vaya a tener un proceso que se me esté estancando. Entonces, lo que veníamos hablando, ya cuando hablo de software, voy a referirme a qué? A ese sistema no tangible, que era lo que nos comentaba la compañera. Entonces, voy a hablar de ese sistema operativo, de los paquetes ofimáticos, de los navegadores, de los gestores de archivos. Entonces es importante tener en cuenta estos dos componentes, cómo van a funcionar. ¿Por qué? Porque sí o sí van a trabajar en conjunto. ¿Tiene algún comentario hasta este punto? Entonces continuamos. Ya pasando a las herramientas ofimáticas, yo voy a tener herramientas tradicionales y herramientas modernas. Voy a manejar también herramientas híbridas por parte en el PC, parte en Internet. Van a trabajar en los dos, como en los dos momentos, por decirlo así. Entonces, voy a manejar, por ejemplo, procesadores de texto que no van a, no, como por ejemplo Word, Docs, que no me van a servir solamente para digitar información, por decirlo de esta manera, sino también para poder estructurar la información que yo quiero transmitir. Por ejemplo, las hojas de cálculo no me van a servir a mí solamente para sumar o para restar, sino que me van a servir también para analizar datos. ¿Qué tipo de datos puedo yo analizar cuando estoy trabajando con hojas de cálculo? Les pregunto. Pues, profe, digamos, en una hoja de cálculo se puede pues manejar cualquier tipo de información, dependiendo, pues, por ejemplo, si es en Excel, pues Excel se supone que es más para algo matemático. Sí, pero por ejemplo en el campo laboral de ustedes, que ustedes están coordinando actividades, por decirlo así, cuando están estructurando información en Excel, en esas hojas de Excel, ¿qué análisis pueden sacar de esas hojas? Pues, por ejemplo, se puede sacar un análisis, por ejemplo, no sé si estoy a la idea y si estoy bien conectado, por ejemplo, se puede sacar como un presupuesto, se puede sacar una suma de algo. Sí, sí se puede hacer, Con pero digamos, Excel también se puede, digamos, hacer una especie de base de datos y es posible filtrar información de acuerdo a ciertas características.
Exactamente, sí, pero digamos que estas ya son como, lo que ustedes están nombrando está bien, pero son actividades puntuales. Entonces, cuando yo hablo de análisis, por ejemplo, la semana pasada nosotros decíamos, no sé, ustedes pueden tener, por ejemplo, una base de datos en la que se registran todos los clientes y los tiempos en los que a los clientes les están llegando los pedidos que ustedes están manejando, ¿cierto? Si yo estoy registrando los tiempos y los clientes, ¿qué puedo analizar? Por ejemplo, ¿qué clientes son recurrentes? ¿Qué clientes pueden acceder a descuentos? ¿Sí? ¿A qué clientes están teniendo retardos en sus entregas? Esos son análisis que ustedes podrían hacer. Claro. Por ejemplo, Claro qué que sí. pena, profe, la interrumpo. En mi Tranqui. caso puntual, yo manejo una tabla de Excel donde sé, digamos, mis despachos, desde qué planta sale y hacia qué puerto se dirige. Yo con esto puedo identificar qué despachos van, o sea, con qué frecuencia voy, por ejemplo, hacia Buenaventura o hacia Cartagena. ¿Cuántos carros salen de la planta de Barbosa? ¿Cuántos de la planta de Tocancipá? ¿Cuántos de la planta de Puerto Tejada? Pues en mi caso puntual, en mi vida real. Exactamente, y no es un caso ajeno a la realidad, digamos que tú lo estás viendo en este momento, pero pues es un caso muy relacionado con el ámbito laboral que ustedes van a salir a desempeñar con ese tecnólogo, ¿cierto? Entonces a eso precisamente era lo que me refería, que estas hojas, si yo relaciono de una buena manera estas herramientas ofimáticas, estas hojas me van a servir no solamente para hacer cálculos puntuales, sumas, restas, búsqueda de datos, sino también hacer análisis como los que la compañera está mencionando, ¿sí? Por ende, son tan importantes y es tan relevante manejarlas de una buena manera. Ya, por ejemplo, cuando yo hablo de presentaciones, no, no, me pasa exactamente lo mismo. Entonces, no me voy a referir solamente a diapositivas, sino también a esa manera en cómo voy a comunicar un elemento visual de una buena manera, ¿sí? Entonces, a estos elementos tradicionales, por decirlo así, también se suman herramientas ya más modernas, como por ejemplo los PDFs inteligentes, PDFs en línea, capturas de pantalla de documentación, notas rápidas en la nube, colaboración en la nube, entre otro tipo de herramientas. Listo. Ya pasamos a lo que son los motores de búsqueda como herramienta ofimática. Entonces, cuando yo hablo de motores de búsqueda, ¿ustedes con qué lo asocian? Para ustedes, ¿qué es un motor de búsqueda? Un motor de búsqueda, pues es como un navegador donde, digamos, podemos buscar, eh, pues digamos, un motor de búsqueda puede ser, por ejemplo, creo y estoy seguro que es, digamos, como Google, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, exactamente lo que el compañero dice es muy cierto. Entonces, se va a referir a esta herramienta que va a estar en Internet, que nos va a ayudar a encontrar información entre infinidad de páginas web, como cuáles, como Google o como Bing, que son como los más conocidos, los que nosotros tenemos como asociados normalmente. ¿Ustedes consideran que buscar información es un proceso ofimático? Claro que sí, profe. Sí, ¿por qué lo consideran un proceso ofimático? Porque, digamos, o sea, es como, es buscar información que, digamos, em, porque lo considero un proceso ofimático porque, pues, uno em, utiliza, pues, el navegador, ¿sí? O sea, ay, no sé cómo explicarlo más a Sí. profundidad. No, pero está bien la colación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y si tienes toda la razón, si es un proceso ofimático porque busca o porque abarca herramientas y actividades digitales que nosotros normalmente usamos para producir, para gestionar, para comunicar información en un entorno laboral o académico, digamos que en el caso de ustedes. Entonces acá nos pasa exactamente lo mismo que nos pasa con los archivos digitales. Entonces, si nosotros no tenemos una herramienta ofimática que sea eficiente, como nos pasa, por ejemplo, en el Excel, no tenemos una buena organización de los archivos que me permitan a mí hacer un análisis, acá me va a pasar exactamente lo mismo. Entonces,
¿Qué pasa si yo en el navegador busco basura? ¿Qué pasa? Profe, pues digamos, si uno busca en el navegador basura, pues va a salir pues basura. El historial se llena de pura basura. Exactamente. Entonces, si mi búsqueda no es eficiente, pues mi resultado tampoco lo va a ser. Entonces, hay que tener en cuenta que para nosotros poder generar una información con calidad, como documentos, como informes, que es lo que ustedes normalmente manejan, lo primero que necesitamos es información confiable, ¿cierto? Entonces, es ahí en donde entran nuestros motores de búsqueda como un paso previo para que todo quede totalmente conectado, que todo sea confiable y que todo quede muy organizado. Entonces, es muy importante aprender a buscar bien, porque esto a nosotros nos va a mejorar las actividades, nos va a ahorrar tiempo de trabajo, nos va a hacer las tareas mucho más eficientes, mucho más óptimas. ¿Listo? Entonces, hay que aprender a filtrar. Hay diferentes tipos de filtros. Entonces acá, por ejemplo, lo estoy poniendo por comillas. Si se trata de un elemento puntual, cuando yo digo búsqueda por comillas, es que busque los términos puntuales, por decirlo así, para que me dé el concepto que yo necesito, ¿sí? Y que no haya redundancia en la búsqueda que yo estoy haciendo. Si, por ejemplo, puedo buscar filtrando por fechas, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque voy a manejar información, por ejemplo, que sea más reciente, que no esté obsoleta y que me va a servir, que me va a funcionar de una mejor manera. También puedo buscar por tipo de archivo, que es lo que por ejemplo, si ustedes están haciendo alguna investigación en su entorno académico, ¿qué me sirve a mí? Encontrar PDFs, encontrar artículos que estén en formato PDF para que yo pueda trabajar de una mejor manera. ¿Listo? Cuando yo hablo de almacenamiento, organización y gestión de archivos, ¿esto qué me va a implicar a mí? ¿O a qué se va a referir? A que yo deba organizar las carpetas, a clasificar los archivos de una manera muy organizada, como en el primer punto, usar los formatos correctos, guardar en la nube, asegurar y respaldar, controlar versiones, entre otras cosas. Entonces, esos son como mis parámetros principales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que un archivo se pueda encontrar en 20 segundos y no en 20 minutos. Digamos que esto yo ya lo estoy hablando con respecto al almacenamiento de la organización que yo voy a tener. Entonces, antes estábamos hablando de los motores de búsqueda, de cómo la ofimática influye en esa búsqueda de archivos. Acá ya voy a hablar de cómo esa ofimática influye en el almacenamiento y en la organización de esos archivos que yo voy a manejar. Entonces, yo al empezar a trabajar de una manera más organizada, voy a aprovechar de una mejor manera igualmente todas las herramientas. Entonces, por ejemplo, las empresas normalmente usan nomenclaturas más claras, digamos que en esta organización de archivos. ¿Qué es esa nomenclatura? Va a ser la manera en la que ellos van a nombrar la información. Entonces, procuran que sea de una manera clara, de una manera organizada para mantener sus bibliotecas en orden, para que no se pierdan los documentos, para que no se pierda la información. Entonces, aparte de trabajar de una manera organizada, ¿en qué influye el hecho de yo poder trabajar en la nube? Les pregunto yo. Digamos que acá lo hemos hablado de cómo lo voy a manejar en mi equipo. Ahora, si yo lo manejo en la nube, ¿esto en qué influye? En la parte Pues laboral. primero, en la parte laboral, que todos vamos a tener un acceso a la información que se está trabajando. Yo en una nube la puedo compartir para editar o simplemente para visualizar. Entonces, digamos, en mi equipo de trabajo, la persona A y la persona B pueden editar el documento, pero las demás personas pueden visualizar la información que nosotros estamos indexando ahí.
Exactamente, entonces lo que dices es muy cierto y eso nos lleva a otro punto que vamos a tocar más adelante, que es ese trabajo colaborativo. Entonces, importante y fundamental trabajar en la nube, aparte de que me está permitiendo yo tener la información organizada y me está dando como una mayor garantía de que la información no se me vaya a perder, me va a permitir a mí que trabajar de forma colaborativa, perdón, con mi equipo de trabajo, ¿cierto? Eso también, ¿qué otra cosa nos va a permitir? Nos va a dar la facilidad de trabajar desde cualquier dispositivo o incluso desde cualquier parte, ¿cierto? Y no tener que estar como, por decirlo así, como se dice coloquialmente, como amarrado solamente a un equipo o a un lugar, por decirlo así. Otro punto importante a tener en cuenta cuando ustedes están manejando. Señor, ¿ibas a decir algo? Qué pena contigo, es que yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que Bien. yo hace poco, pues bueno, yo estaba estudiando otra cosa, pero también tuve que ver esta materia. Te iba a preguntar algo. Lo que pasa es que siempre tuve esta pregunta. Cuando nosotros trabajamos en la nube y digamos, por ejemplo, estamos todos conectados, pero digamos, por ejemplo, a mí se me va, por ejemplo, se va la luz. La información que yo tengo, que yo haya subido, o sea, al trabajo que estamos trabajando, que estamos haciendo todos, digamos, esa información se borra inmediatamente o se sostiene en la nube. No, es que esa es esa es una de las facilidades, como la seguridad que nos brinda a nosotros trabajar en la nube, por decirlo así, aunque hay dos conceptos diferentes. Una cosa es trabajar en la nube y otra cosa es trabajar en documentos en línea, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando yo Es trabajo que en la imagínate, nube, dime, ay, qué pena. tranquilo. Cuando yo trabajaba en la empresa, yo trabajaba en una empresa y entonces, ¿qué hacía? Digamos, yo trabajaba en una área y digamos en esta área, entonces, por ejemplo, em, pues como yo era aprendiz, entonces yo tenía un equipo de trabajo y entonces lo que hacía mi otra compañera era, digamos, no sé si lo hacía de maldad, digamos, ella me dañaba toda la información que estaba en la nube, ¿sí? O sea, ella entraba y podía mover todo lo que yo había hecho, ella también lo podía mover y así dañaba todo el trabajo. Bueno, sí, eso puede ser un problema, pero entonces digamos que en ese punto es cuando nosotros empezamos a tener restricciones sobre los documentos. Sí, entonces, por ejemplo, tener que se recomienda siempre, y eso esa era otra cosa lo que iba a tener siempre un respaldo. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros normalmente? Que tú manejes, por ejemplo, tu carpeta. Cuando nosotros hablamos de nube, hablamos de espacios como OneDrive, como Drive, como Dropbox, ¿sí? Que es almacenamiento que va a quedar en línea, ¿cierto? Va a quedar flotante, va a quedar ahí en la nube. Se supone que si, por ejemplo, en tu caso se va la luz y el documento alcanzó a subir, el documento no tiene por qué borrarse ni por qué dañarse porque queda ahí en línea, queda ahí resguardado. Igualmente, si el equipo se me daña, si pasa cualquier cosa, cualquier tipo de calamidad, el documento, el archivo no tiene por qué dañarse. Ahora, ¿qué se recomienda? Mucho mantener un tipo de respaldo. Entonces, siempre traten de manejar ustedes su carpeta personal y su carpeta compartida, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes mantengan su respaldo. Si esa información alguien más la toca, ustedes tienen el respaldo ahí por si las moscas, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Tratar de guardar los documentos por versión. Digamos que cuando nosotros trabajamos en el equipo, si por ejemplo no contamos con un buen equipo, con unas buenas características, el almacenamiento se puede ir llenando si la información es demasiado robusta. Digamos que esa es una de las facilidades que a mí me da trabajar en la nube, que el almacenamiento puede ser mayor, ¿cierto? De pronto algunos tengan un costo mayor que otros, pero entonces puedo empezar a guardar más información. ¿Qué se recomiendan? Que cuando ustedes estén guardando los archivos, una forma de mantener como un respaldo es nombrar la información por versiones. Entonces, trabajo de ofimática Gabriela Gutiérrez, versión 1. Trabajo de ofimática Gabriela Gutiérrez, versión 2. ¿Sí? Eso también funciona como un respaldo. ¿Por qué? Puede que ese cambio que yo hice, que mi equipo hizo, me dañó el archivo, no era apropiado, no estaba relacionado con el tema, eso me permite devolverme a la versión anterior. ¿Listo? Si es claro hasta acá, ¿tiene alguna pregunta a colación por hacer?
No, profe, estás explicando totalmente bien. Listo, gracias. Entonces, acá pasamos a las herramientas ofimáticas ya directamente para el trabajo colaborativo, que era lo que estábamos mencionando anteriormente, lo que nos mencionó la compañera. Entonces yo les iba a preguntar por qué consideraban, aparte de lo que ella nos comentaba, por qué consideraban que la ofimática puede ser colaborativa. ¿Ninguno? Qué pena, profe, ¿puede repetir la pregunta? Qué pena. Tranquila, les preguntaba que por qué consideraban, si lo consideran así, que la ofimática puede ser una herramienta colaborativa. Profe, porque pues digamos, o sea, yo considero que la herramienta ofimática puede ser colaborativa, sí, profe. O sea, sí, porque digamos, o sea, si no, o sea, pues digamos que yo pienso que digamos todo esto se ha ido como actualizando, ¿sí? Como el mundo se ha ido como actualizando. Hay muchas cosas que han salido como nuevas, ¿sí? Digamos. Puede ser que, digamos, o sea, porque yo digo que las herramientas informáticas pueden ser colaborativas, porque digamos, por ejemplo, tú te puedes encontrar, ejemplo, en Chile, en otro país, y yo me encuentro acá en Colombia, entonces ¿qué podemos hacer? Nos podemos conectar mediante todas estas herramientas que son colaborativas y desde ahí podemos trabajar, podemos ser un equipo colaborativo. Exactamente, entonces, ¿eso en qué va a influir? En que mis tiempos van a mejorar, en que mi comunicación va a mejorar, en que puede que los archivos dejen de perderse. ¿Por qué? Porque va a ser más eficiente yo poder editarlo, trabajar en línea con mis compañeros, como lo estaba diciendo ahorita la compañera, o sea, yo subo un documento, trabajamos todos en línea, a tener que yo editar el archivo y tener que enviarlo, y enviarlo 15, 20 veces. ¿Qué pasa si yo lo sigo haciendo de esta manera? Si yo sigo enviando el correo, por ejemplo, que no está mal, pero pues es poco eficiente, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de errores me genera a mí esto? Que no cargue todo el archivo completo por el peso, que nos envíe, que podamos estar compartiendo la información con un correo erróneo y pues es información confidencial en caso de ser colaboradores dentro de una compañía. Exactamente, exactamente. Entonces, es lo que hablábamos ahorita. Entonces, ¿qué recomiendan? Normalmente que usted le ponga nombres a sus versiones. Normalmente las personas no lo hacen. Entonces, si empiezan a enviar por correo y lo envió 15 veces, pero es que la versión que le servía era la 7 y no la nombró, empieza a buscar. ¿Y qué pasa ahí? Pierde eficiencia y pierde tiempo, ¿cierto? Entonces, al trabajar de esta manera, los equipos pues van a mejorar la comunicación, que era lo que les estaba diciendo. Pueden dejar comentarios en línea, ir trabajando al tiempo, se pueden asignar tareas, se pueden ir aprobando o se pueden ir rechazando también cambios, que esto ayuda a que sea más eficiente el resultado o la información que yo quiera entregar. Entonces, sí o sí me va a optimizar el proceso. Entonces, ya cuando yo hablo de buenas prácticas enfocada a la parte profesional, ¿cómo vamos a relacionar un documento normal con un documento profesional? Entonces, como nosotros lo hemos venido mencionando, no se va a tratar solamente de saber usar lo que contiene el paquete Office, que es Excel, Word, PowerPoint, sino también de saber aplicar unas buenas prácticas para que la información sea clara, sea organizada y sea fácil de entender, no solamente para mis jefes, no solamente para mis clientes, sino también para mí como profesional, cuando yo esté buscando información, ¿cierto? Entonces, importante tener claras estas buenas prácticas porque esto me va a dar de cierta manera un crecimiento profesional. Entonces, lo primero en estas buenas prácticas es el uso de estilos en documentos largos. Cuando nosotros trabajamos con lo que son informes que son muy extensos, que son muy largos, o manuales o trabajos escritos, nosotros no podemos formatear, por decirlo así, o manejar todo a mano como lo hacíamos antes.
Entonces, ¿a qué se refieren estos estilos? Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en Word, cuando nosotros o cuando se pide un trabajo. Entonces, ¿qué recomienda? Por favor, manejen los títulos en estilos título 1, título 2, subtítulos. ¿Qué me va a dar esto? A mí una mayor facilidad, me va a permitir organizar una tabla de contenido de una forma más adecuada, de una forma más ágil, ¿cierto? Después vamos a pasar a lo que son las tablas y los datos bien estructurados. Entonces, en esta parte ya lo importante que es el orden. Entonces, una tabla que se vea de una manera profesional va a contener encabezados que sean claros, va a tener columnas que estén alineadas, formatos que sean consistentes, datos que nosotros vamos a presentar sin desorden, sin saturaciones. Entonces, si la tabla está bien organizada, la información se va a entender más rápido, se va a entender de una mejor manera y yo voy a generar una mejor confianza para la persona que va a leer estos datos, que los va a analizar, que era el caso, por ejemplo, que nos comentaba la compañera. Entonces, es importante porque ustedes, por ejemplo, que manejan tanto Excel, tantas bases de datos, es importante esta organización porque estos datos no van a ser solo para ustedes, van a ser para trabajar en equipo, va a ser para mostrarle a clientes. Entonces, si no hay una organización, eso a mi cliente o a mi jefe o a mis compañeros no les va a generar confianza en el análisis. ¿Hasta acá es claro? Sí, señora. Listo. Entonces pasamos a lo que son los gráficos claros y honestos. ¿A qué se refiere? Entonces, un gráfico a nosotros nos debe ayudar a visualizar la información que nosotros estamos presentando. Es importante tenerlo claro, ¿sí? Que me ayude a esto y no al contrario que me vaya a ayudar a confundir o a malinterpretar la información que yo quiero presentar. Entonces es importante en este caso, si yo meto imágenes, que si meto gráficos que estén en una escala correcta, que use colores que sean adecuados, que respeten las categorías que yo quiera presentar, que sean etiquetas visibles, evitar mucho las exageraciones visuales. Entonces, tener muy en cuenta que un gráfico que se vea profesional va a mostrar los datos puntuales, ¿sí? Los datos tal cual son y tratar de no mostrar ruido, por decirlo así. Ya pasamos a lo que son las presentaciones con narrativa. Una presentación con narrativa es una presentación mucho más efectiva que va a querer contar una historia. Una historia que tenga un sentido, una historia que tenga un orden, que tenga un inicio, que tenga un desarrollo y que tenga un cierre. Algo que no es ajeno a lo que todos hemos manejado a lo largo de nuestra vida académica y algunos en su parte profesional. Entonces, en estas presentaciones no es solamente el hecho de que ustedes pongan textos en las diapositivas, es importante que destaquen lo más importante, que eviten saturar de texto la presentación, de pronto de usar elementos visuales que no aporten nada. Si no aportan nada es mejor no ponerlos. A veces menos es más para que lo tengan muy en cuenta, que no distraigan a mi público, que no distraigan a mi cliente. ¿Por qué? Porque esta narrativa va a ser lo que va a enganchar a la otra persona a la que yo le estoy contando o con la que yo estoy socializando la información que estoy mostrando. Ya la consistencia visual se va a referir a que todo el documento debe verse de una manera uniforme, tratar de manejar siempre una misma tipografía. ¿A qué se refiere esa tipografía? Al mismo tipo de letra. Entonces, no que en la presentación esté en Times y después la tienen por allá en cursiva, no. Que se vea siempre de una manera organizada, manejar una misma paleta de colores, que hayan tamaños coherentes entre los títulos y los cuerpos del texto, entre otros. Cosas ya muy básicas que son pequeñas, pero me van a aportar muchísimo cuando yo esté presentando mi información. Ya lo que concierne a lo que son los documentos accesibles, van a ser esos documentos que puedan ser comprendidos por cualquier persona, incluso aquellas personas que tengan una dificultad visual o cognitiva. Entonces, importante manejar este tema. Para esto, pues nosotros debemos cuidar mucho el contraste de colores, lo que venía mencionando, el uso del tamaño de la letra que sea de una forma adecuada,
agregar textos alternativos, entre otros casos. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta, algún comentario? Listo. No, señora. Por mi parte, no. Listo, muchas gracias. Entonces, de aquí seguimos en la parte profesional. Nos dice que la ofimática como competencia profesional completa. Cuando ustedes escuchan esto, ¿por qué considerarían que la ofimática se podría determinar como una competencia profesional? Hablando de competencia, digamos que ustedes acá en el SENA competencia lo relaciona como materia, por decirlo así. Entonces, pero acá no se refiere a eso, sino como una característica. Entonces, ¿por qué consideran que la ofimática se podría determinar como una característica profesional? Porque va a empezar a agilizar tareas que se hacen, digamos, mediante forma muy manual. Entonces esto nos ayuda como a ir avanzando y a tener datos más inmediatos. Exactamente, entonces va a tener un impacto, una influencia directa en el desempeño laboral que nosotros vayamos a tener, ¿cierto? Entonces, si yo lo manejo, si estas herramientas las manejo las manejo de una buena manera, así mismo va a ser mi desempeño, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros aprendemos a manejar muy bien lo que es la ofimática, las herramientas que esto concierne, pues vamos a ser capaces de poder presentar ideas de una forma más clara. ¿Por qué? Porque sabemos estructurar la información de una mejor manera, sabemos comunicarla. Entonces, esto va a mejorar sí o sí mi desempeño. Entonces, también podemos tomar mejores decisiones, pues ya basadas en datos, en los análisis que esto me permite. Ya, pues, otra parte fundamental va a ser la gestión de la información. Entonces, importante saber almacenarla, que era lo que nosotros veníamos mencionando, organizarla, recuperarla cuando nosotros la necesitamos, consultarla cuando otras personas así lo requieran también. Entonces, ¿eso en qué va a influir? Va a influir, perdón, ¿qué va a incluir? Va a incluir el hecho de manejar archivos, o sea, voy a manejar archivos hasta poder llegar a administrar documentos que estén en la nube o hacer tareas que yo pueda gestionar en tiempo real y que esté haciendo en línea de manera colaborativa. Entonces, nos va a permitir documentar procesos, lo que es muy esencial en cualquier empresa para nosotros poder asegurar la continuidad del trabajo y poder dejar el registro de lo que se hace, ¿sí? Entonces, les pregunto yo, ¿cómo conecta esto que estamos hablando, esto con lo que exige el sector productivo hoy en día? Como tal, las competencias. Bueno, estas características. ¿Ninguna? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Señora. Listo. Entonces, ¿cómo se va a conectar como tal con el sector productivo? Entonces, ¿de qué manera? Pues las empresas están buscando personas que sepan comunicarse, que sepan organizar la información, que sepan analizar los datos que están tratando, que sepan trabajar en equipo usando herramientas digitales. Entonces, por ende, es tan importante. Entonces, en resumen, manejar muy bien la ofimática no es solo un plus, no es solo un extra, por decirlo así, sino también una habilidad que se va a centrar en influir en prácticamente todas las actividades profesionales actuales que se van a salir a desarrollar. ¿Listo? Hasta este punto, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Comentario? No, profe.
Por mi parte, no, señora. Listo, muchas gracias por las respuestas. Entonces, de acá, viendo la parte teórica, que es todo lo que concierne a la parte de ofimática, pasamos a lo que es la actividad. Entonces, la actividad va a ser la 3.5.2, que la encuentran en la guía de aprendizaje, que pretende aplicar los términos y funcionalidades de la ofimática de acuerdo con los estándares, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos venido hablando. Entonces, ¿qué me dice? Que las herramientas ofimáticas y colaborativas van a aumentar la eficiencia y la productividad en el entorno laboral, que es lo que hemos venido mencionando. Me va a permitir organizar información, comunicarla de una mejor manera y trabajarla de una forma más ágil y óptima, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Poder comprender la utilidad y aplicarla en un taller práctico. ¿Cuál va a ser ese taller práctico? Entonces, vamos a ir a lo que es el material de formación. Ya saben en dónde encontrarlo, en la plataforma de Desayuna. Allí, el material o la actividad se va a dirigir a realizar el taller sobre la aplicación de las herramientas informáticas que se presentan en el archivo comprimido Taller Ofimática. ¿Cómo se llama el archivo que deben descargar? Taller ofimático. Ofimática. Taller ofimático. Exactamente, ese va a ser el archivo. Entonces, lo van a descargar Taller Ofimática para que lo tengan en cuenta. El desarrollo del taller, al igual que la actividad anterior, es de manera individual. Cuando lo descarguen, van a descargar un documento que esté comprimido. Lo descomprimen y eso va a traer dos carpetas. Una con anexos, esos anexos va a contener unas imágenes y un documento plano con un texto. ¿Listo? Y un PDF. Este PDF va a ser la guía del paso a paso que ustedes tienen que desarrollar para poder entregar la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Este formato que están viendo acá. Esta misma hoja es la que ustedes tienen que desarrollar. La guía describe el paso a paso, describe cada una de las herramientas que ustedes tienen que usar. Todo se tiene que hacer en Word y el resultado tiene que ser exactamente esta misma evidencia. Entonces, el encabezado con la imagen, la segunda parte se divide en 2 columnas, la tercera en 3 columnas con una imagen. ¿Listo? Cuando ustedes estén desarrollando la guía, se va a visualizar de esta manera. Entonces, paso 1, descargar los archivos, paso 2, entonces va a ser muy paso a paso. En caso de que ustedes no tengan algo claro, de que tengan alguna inquietud, me pueden escribir, ya sea por correo o por número telefónico. Yo estoy disponible para resolver cualquier duda que tengan, ¿listo? O si no, en la atención sincrónica también voy a estar pendiente el martes, ¿listo? Importante para que lo tengan en cuenta, chicos. Cuando ustedes estén desarrollando la guía, en la última hoja, van a llegar a esto que dice parte 3. Esta parte 3 nos dice que tienen que subir la evidencia a Trello. Esta parte 3 no se va a desarrollar, para que por favor la tengan en cuenta. No se va a desarrollar porque esta herramienta no la hemos visto, la vamos a ver hasta en la siguiente sesión. Entonces, lo desarrollan hasta la parte 2. ¿Qué parte no tienen que desarrollar? La parte 3. La parte 3. Listo, para que lo tengan en cuenta, chicos. ¿Hasta qué parte se desarrolla la actividad? Hasta la segunda. Hasta la parte 2. Hasta la parte 2. ¿Y qué es lo que tienen que entregar? El taller. ¿Pero qué evidencia? Taller ofimática. Taller ofimático. ofimático. Sí, pero para que lo tengan en cuenta, lo que tienen que entregar es este mismo formato. Este es el que ustedes tienen que desarrollar. El documento lo suben en extensión de Word, no lo van a subir en PDF. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cuáles van a ser los lineamientos? El producto es sobre herramientas ofimáticas, el formato va a ser en Word,
tener muy en cuenta, no vayan a subir el PDF. ¿Por qué? Porque en Word yo necesito ver las características del desarrollo del trabajo y lo van a disponer en los mismos espacios en los que han venido trabajando. Entonces, ingresan a la parte de TICS, en la segunda actividad disponen su taller. ¿Listo? Nada diferente a lo que ya han venido manejando. Entonces, hasta este punto, chicos, ¿tienen alguna pregunta, comentario? No, señora, todo claro. Profe, una pregunta, ¿este taller para cuándo está? Este taller estaría abierto hasta el otro martes 25. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo hasta acá es claro, muchachos? Sí, señora. Profe, para tenerlo un poquito más claro, la hoja que nos está presentando es con todo lo que está ahí, todo exactamente igual. Sí, así con la foto del señor, como lo estaban viendo. Igual en la guía lo dice, ¿listo? O sea, ese es el producto que ustedes tienen que entregar, ¿sí? Esa es como la hoja que ustedes tienen que organizar. Sin embargo, está en la guía, pero vuelvo y les digo, si en algún momento en el desarrollo de la actividad tienen alguna pregunta, se comunican conmigo, sin ningún problema lo revisamos. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Vale, profe, señora. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, señora. Listo. Entonces, en este punto voy a parar la grabación. Profe, yo